Los 5 estados más racistas de Estados Unidos. ¿Crees que el racismo es cosa del pasado en Estados Unidos? ¿Piensas que con la llegada de presidentes afroamericanos o la expansión de la diversidad en los medios ya se superó esa etapa oscura? Entonces este video te va a sorprender. Hoy vamos a descubrir los 5 estados más racistas de Estados Unidos. No te bases en su imagen progresista ni en sus discursos de inclusión. Nos vamos a guiar por hechos reales, estadísticas, leyes actuales y lo más importante, vidas marcadas por el odio. Y prepárate, porque uno de los estados tiene el crimen más desgarrador del año. Así que vamos con el puesto número 5. Puesto número 5, Illinois. Illinois es un estado que muchos asocian con diversidad y progreso, gracias a ciudades como Chicago, con una gran población afroamericana, latina y musulmana. Sin embargo, debajo de esa fachada liberal se esconde una realidad marcada por discriminación institucional, violencia motivada por odio y prejuicios sistemáticos. En 2024, la organización CAIR, Council on American Islamic Relations, reportó un preocupante aumento del 7.4% en incidentes antimusulmanes en Illinois. Este repunte refleja una islamofobia creciente, alimentada por discursos políticos hostiles y desinformación. Las denuncias por discriminación laboral también van en aumento. Personas con nombres árabes o que usan vestimenta religiosa como el hijab enfrentan rechazo en procesos de contratación, despidos injustificados y acoso laboral. En el ámbito educativo, estudiantes de origen árabe y musulmán han reportado ser blanco de burlas, estigmatización y exclusión en aulas, mientras que las escuelas muchas veces ignoran o minimizan estos casos. El 14 de octubre de 2024, Wadea Al-Fayyume, un niño palestino-estadounidense de solo 6 años, fue brutalmente asesinado en Plainfield, Illinois. Su agresor, un hombre blanco de 71 años, lo apuñaló más de 20 veces al grito de «Ustedes deben morir», según los informes policiales. La madre de Wadea, también víctima del ataque, sobrevivió con heridas graves. Este crimen no fue un caso aislado. Fue la culminación de una narrativa de odio que se había venido gestando en redes sociales, medios y discursos políticos tras el recrudecimiento del conflicto en Gaza. Para muchos, Illinois dejó de ser un refugio multicultural para convertirse en un espacio donde la xenofobia florece silenciosamente. A nivel estatal, las disparidades raciales también están presentes en el sistema judicial y penitenciario. Los afroamericanos, que representan el 14% de la población de Illinois, constituyen más del 55% de los encarcelados. Las minorías enfrentan mayores tasas de condenas más severas, menor acceso a defensas efectivas y una representación jurídica inadecuada. Este caso nos remite a otro estado de esta lista donde, un año antes, un crimen de odio dejó múltiples víctimas afroamericanas por el simple hecho de existir. En el puesto número 3 descubrirás cómo el racismo en armas sigue matando impunemente, pero antes vamos con el puesto número 4. Puesto número 4, Texas. Texas es un estado que siempre ha sido un punto de encuentro entre culturas, pero también de tensiones raciales y políticas que han moldeado su historia y su presente. Con su enorme tamaño y población, los problemas de racismo se manifiestan de maneras muy visibles y a menudo institucionalizadas. Una de las características más preocupantes de Texas es la promulgación de leyes que directamente afectan a minorías raciales y étnicas. Por ejemplo, la SB 4, una ley promulgada en 2023, permite a la policía detener y cuestionar a cualquier persona sospechosa de ser migrante indocumentado sin necesidad de una causa probable. Esta ley ha sido fuertemente criticada porque alienta el perfil racial, afectando desproporcionadamente a comunidades latinas y afroamericanas. En cuanto al derecho al voto, Texas ha sido uno de los estados que más ha reducido o reubicado casillas electorales en zonas con alta concentración de votantes negros y latinos, creando barreras para su participación política efectiva. Además, Texas alberga a más de 30 grupos de odio identificados por el Southern Poverty Law Center, desde supremacistas blancos hasta grupos antimigrantes y neonazis activos. El episodio más grave en años recientes fue el atentado en El Paso en 2019, donde un joven supremacista blanco entró armado en un Walmart y asesinó a 23 personas, la mayoría de origen latino. Este crimen fue motivado por un manifiesto racista que hablaba de defender Estados Unidos de una supuesta invasión hispana.
Aunque este evento ocurrió hace 4 años, su impacto sigue vigente y sirve para entender la persistencia del racismo violento en el estado. Texas también ha llevado una política agresiva contra la enseñanza crítica de la historia. En 2023 y 2024 se aprobaron leyes que prohíben el uso de materiales que aborden temas como la esclavitud como sistema económico y social, el racismo estructural y sistémico, movimientos de justicia racial como Black Lives Matter. Maestros y profesores que intentan educar sobre estos temas enfrentan sanciones, amenazas de despido e incluso demandas legales. Esta política ha generado protestas masivas y un debate nacional sobre la libertad académica y el derecho a una educación completa. ¿Recuerdas el aumento de crímenes antimusulmanes en Illinois? Pues Texas también reporta incidentes violentos contra comunidades musulmanas y árabes, en especial en ciudades como Houston y Dallas, conectando el racismo religioso con el racial. Y prepárate porque en el siguiente estado, el número 3 de nuestra lista, el odio armado se expresa de una forma aún más brutal y sistemática. No te lo pierdas. Puesto número 3, Florida. Florida, con su mezcla de culturas, turistas y diversidad, esconde una realidad sombría, la represión del pensamiento crítico y la proliferación del racismo violento. Durante los últimos años, el gobernador Ron DeSantis ha implementado una agenda para controlar estrictamente los contenidos educativos. Esto incluye la eliminación de libros que traten temas de historia afroamericana, racismo estructural o feminismo, la penalización de docentes que discutan temas de privilegio blanco o desigualdades raciales, la cancelación de programas de diversidad, equidad e inclusión en universidades públicas. Estas medidas buscan imponer una narrativa blanca tradicionalista que niega la existencia del racismo sistémico. En agosto de 2023, Florida vivió uno de sus episodios más violentos cuando un joven supremacista blanco irrumpió en una tienda Dollar General en Jacksonville. Allí, asesinó a 3 personas afroamericanas, seleccionadas únicamente por su raza. Este crimen conmocionó a la nación, especialmente porque el agresor tenía antecedentes documentados de extremismo y había participado en grupos de odio, pero aún así consiguió comprar armas legalmente. El hecho genera una conexión inquietante con el caso de Illinois. Ambos estados permitieron que el odio armado se desatara, cobrando vidas inocentes por motivos raciales o religiosos. En Florida, la tensión racial no solo se expresa en la violencia directa, sino también en la segregación económica y social. Barrios en ciudades como Miami y Orlando están divididos en gran medida por líneas raciales y el acceso a servicios públicos y oportunidades educativas sigue siendo desigual. Si te sorprendió lo que está pasando en Florida, espera a conocer el siguiente estado, donde la segregación escolar y la brutalidad policial tienen raíces tan profundas que parecen sacadas del pasado. Puesto número 2, Alabama. Alabama es conocida por ser uno de los epicentros históricos del movimiento por los derechos civiles, pero hoy, lejos de avanzar, muestra señales de estancamiento y retroceso en materia racial. En Alabama, las estadísticas judiciales revelan profundas disparidades. Los afroamericanos tienen hasta 6 veces más probabilidades de ser sentenciados a la pena de muerte en comparación con los blancos. Las cárceles están llenas en gran mayoría por personas negras, que además denuncian condiciones inhumanas, tortura y abuso sistemático. Varias investigaciones federales están en curso por violaciones a los derechos humanos dentro del sistema penitenciario del estado. Aunque la segregación racial en escuelas fue declarada ilegal hace décadas, en Alabama persisten distritos escolares prácticamente segregados de facto. Las escuelas en comunidades negras cuentan con menos recursos, peor infraestructura y peores resultados académicos. Los recortes presupuestarios afectan en mayor medida a estas escuelas, perpetuando la desigualdad educativa. En 2023, un grupo de hombres blancos atacó verbal y físicamente a empleados afroamericanos en un muelle público de Montgomery. El episodio fue grabado y difundido en redes, mostrando cómo la hostilidad racial sigue vigente. Lo más indignante fue la respuesta policial, que fue criticada por su lentitud y falta de acción para detener a los agresores. Y aunque esta escena parece sacada de los años 60, el próximo estado es aún más crudo. Ahí, el racismo se manifiesta no solo en la violencia cotidiana, sino en la impunidad total de funcionarios que abusan del poder para mantener el control racial.
Puesto número 1, Mississippi. Mississippi representa, sin duda, el estado donde el racismo está más arraigado y donde las desigualdades raciales son más extremas. El 38% de la población es afroamericana, pero esta comunidad representa el 60% de las personas en situación de pobreza extrema, el 70% de los encarcelados y menos del 10% del poder político efectivo. Estas cifras reflejan que la brecha racial sigue siendo enorme y que las oportunidades están muy lejos de ser iguales. Las escuelas públicas en zonas mayoritariamente afroamericanas están desfinanciadas, con infraestructura deteriorada y programas limitados. Esto afecta directamente el desarrollo y futuro de miles de niños. En 2022 se destapó un escándalo en el condado de Rankin, donde oficiales del sheriff fueron denunciados por torturar a personas afroamericanas, grabando los abusos y compartiéndolos en grupos privados. El abuso incluía violencia física y psicológica, acompañada de mensajes racistas explícitos. A pesar de las pruebas, los cargos fueron mínimos y los oficiales permanecen en sus puestos. Esto demuestra cómo, en Mississippi, la impunidad y el racismo institucional caminan de la mano. Estos 5 estados nos muestran que el racismo no es solo un problema del pasado, sino una realidad presente que sigue afectando vidas, oportunidades y derechos básicos en Estados Unidos. No importa si están al norte, sur, este o oeste del país, el racismo sigue incrustado en leyes, instituciones y en la cultura cotidiana. Ignorarlo solo permite que continúe creciendo y causando más daño. Pero la verdad es que el cambio está en nuestras manos. Cada persona puede marcar la diferencia desde su comunidad, al educarse, al cuestionar prejuicios, al apoyar a quienes son víctimas de discriminación y al exigir justicia. Si este video te hizo abrir los ojos o sentir la urgencia de actuar, no te quedes callado. Comparte este contenido para que más personas conozcan esta realidad. Comenta abajo qué te ha sorprendido o qué acciones crees que podemos tomar juntos. Y por supuesto, suscríbete al canal para seguir explorando temas importantes y aprender cómo construir un futuro más justo para todos. Porque el racismo solo termina cuando todos decidimos ponerle un alto.